En esta lección vamos a estudiar con cierta profundidad el verbo latino y vamos a ver su estructura y algunos tiempos usuales que vas a encontrar en los textos. Entonces, lo primero que hay que saber es que el verbo latino tiene tres raíces o radicales de los que resulta su conjugación completa. Si te fijas en el ejemplo vinco, vincere, vici, victum, vencer, verás que las dos primeras formas, el presente y el infinitivo, responden a lo que se denomina el radical de infectum. Del radical de infectum derivan todos los tiempos de presente e imperfectos, bien sea en activa, bien sea en pasiva. Por ejemplo, presente indicativo de subjuntivo, pretérito imperfecto, futuro imperfecto. Bien, la siguiente forma es el pretérito perfecto y procede del radical de perfectum, y del radical de perfectum derivan todos los tiempos de perfecto activo. Por ejemplo, el pretérito perfecto activo, el futuro perfecto activo, el pluscuamperfecto activo y así sucesivamente. Y por último, la última forma, que se denomina supino, constituye precisamente el radical de supino, del que deriva el participio pasivo y de él todos los tiempos de perfecto pasivo, los mismos que hemos citado en el radical de perfectum, pero en este caso en pasiva. De tal manera que cualquier forma verbal del latín procederá de uno de estos radicales y serán sus morfemas y sus desinencias los que nos vayan a señalar. En primer lugar, su persona y su voz. Si es activa, si es pasiva, si la persona es yo, tú, él, ello, nosotras, nosotros, vosotros, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también el verbo, los morfemas, nos van a señalar el tiempo y modo concreto de cada forma verbal. Si tomamos cualquier forma concreta de un verbo en latín en su parte final, podemos observar su desinencia de persona. Claro, salvo las formas que no la llevan, las formas que se denominan no personales, que al igual que en español son el infinitivo, el participio y el gerundio. Este dato es crucial en tanto la desinencia nos informa del sujeto, bien esté implícito en la propia desinencia o nos remita por concordancia a un sintagma en nominativo, como ya sabes. Por ejemplo, amor omnia vincit, la T de vincit, que es la forma verbal, indica una tercera persona de singular que remite a un sujeto en nominativo, que en este caso es amor. Con las salvedades que vamos a mencionar a continuación, las desinencias son muy similares a las del español en el caso de la voz activa. Fíjate que son OST, mustis, NT, vinco, vinquis, vincit, etcétera, ¿no? Vincimus, vincitis, vincunt, yo venzo, tú vences, él vence. En la primera persona, la desinencia o solo aparece en presente indicativo y también en los tiempos de futuro, pero de momento estos no nos van a interesar. En el resto de los tiempos, la desinencia de primera persona es M. Vinco, presente, vinqueban, yo vencía, pretérito imperfecto. Sin embargo, el latín se diferencia sustancialmente del español en la formación de los tiempos de presente e imperfectos de pasiva, que derivan, no lo olvides, del infectum. Mientras que el español forma estos tiempos con el participio y el verbo ser como auxiliar, decimos yo soy vencido, el latín utiliza una serie de desinencias específicas para indicar voz pasiva, como puedes ver, or, oere, ris, tur, mur, mini, entur. Así, yo soy vencido, tú eres vencido, él o ella es vencido o vencida en latín, es vincor, vinceris, vincitur, vincimur, y así sucesivamente. Pone especial atención a este dato, pues suele equivocar bastante a quien se inicia en la lengua latina. Por otro lado, el pretérito perfecto activo, que deriva del perfectum, del radical de perfectum, tiene una serie desinencial propia que también hemos heredado en el pretérito perfecto simple del español. Esa serie es i, isti, it, imus, istis, erunt, vici, vicisti, vicit, vicimus, vicistis, vicerunt, yo vencí, tú venciste, él venció, y así sucesivamente. Para terminar, el imperativo, modo verbal que siempre actúa sobre un tú o sobre un vosotros, carece de desinencias en singular y para el plural usa una desinencia específica que es te, vinque, vinquite, venced vosotros. Previo a las desinencias personales en el verbo aparecen los morfemas, que son marcas indicativas de tiempo o modo. Por ejemplo, habrá una marca que nos indique que el
verbo es imperfecto de indicativo, otra que nos indique, yo que sé, que es pluscuamperfecto de subjuntivo, etcétera, ¿no? Entonces, si coges la forma amabam, por ejemplo, del verbo amare, vea es lo que te está indicando que esa forma es imperfecto de indicativo. En las formaciones que carecen de desinencias personales, es decir, las que hemos mencionado antes, el infinitivo, el gerundio, el participio, el morfema constituye el final del verbo. Por ejemplo, amare, la marca o el morfema re, es un morfema de infinitivo en el verbo amare. Solamente el presente de indicativo, que proviene, recuerda, del infectum, y el pretérito perfecto activo, que recuerda proviene del perfectum, carecen de morfemas y adosan las desinencias directamente al radical. Vinco, vinc es el radical y o es la desinencia, o vici, vic es el radical de perfectum y la i es la desinencia. Sin embargo, en algunas formaciones de infectum se presenta el problema de que el radical termina en consonante y la desinencia o morfema empieza también por consonante. Para evitar este choque de consonantes, que resultaría en una pronunciación extraña en latín, lo que hace esta lengua es recurrir a insertar una vocal denominada temática. Esa vocal es una i, que se escribe e ante r, y u solo para la tercera persona del plural en el caso del presente de indicativo. También la e en el resto de tiempos de infectum que requieran una vocal temática. Fíjate en el verbo vinco, cuyo radical de infectum acaba en c, ¿no? Vinco, la primera persona, no requiere vocal temática, pero fíjate lo que sucedería, por ejemplo, en la tercera persona, vinc más la desinencia t. Necesitamos una vocal temática, que en este caso va a ser la i, vincit o vincunt en la tercera persona de plural. O fíjate lo que sucede en el infinitivo activo, cuyo morfema acabamos de ver que es re. Vinc, re, vincre. Entonces lo que hace el latín es insertar una vocal temática y que en este caso, como va delante de r, se escribe e. O fíjate en el imperfecto de indicativo, cuyo morfema es va. Yo vencía, tú vencías, vinc, va, más la desinencia m, por ejemplo. Vuelve a requerir una vocal temática y en este caso la vocal temática va a ser una e. El resultado sería vinqueban, yo vencía. Bueno, en cualquier caso, la aparición o no de una vocal temática no te va a resultar un impedimento para identificar una forma verbal. Si no aparece morfema, es presente de indicativo o pretérito perfecto, hemos visto, de activo. Si aparece, ese será el dato relevante para la identificación. Para terminar esta panorámica del verbo latino, nos queda hacer una referencia a la formación de los tiempos de perfecto pasivo. Por ejemplo, victus sum, yo he sido vencido, que en latín como en español tienen una formación denominada analítica y consiste en que la forma verbal se compone de un participio derivado del radical de supino por declinación, como si fuera un adjetivo de triple nominativo. Por ejemplo, del radical de supino victum deriva la forma victus masculino, victa femenino, victum neutro, ese sería el participio, y este participio tiene que aparecer necesariamente en nominativo. No olvides que forma parte de una forma verbal y el verbo concuerda con el sujeto, y el sujeto en latín se pone en nominativo, y además esa forma participial viene acompañada del verbo sum esse fui como auxiliar. Justamente es este verbo auxiliar conjugado el que aporta la persona, el tiempo y el modo. Por ejemplo, si yo tengo latus est, latus te está haciendo referencia a un sujeto en nominativo y est te está indicando que el verbo es tercera persona de singular. Un error que comete muy frecuentemente el traductor inexperto con estas formas verbales es dejarse llevar por su parecido con el español y traducir, por ejemplo, amatae sunt por ellas son amadas. Recuerda que esto es un error. Esta es una formación de perfecto pasivo y por tanto tienes que remitirla al pasado. Amatae sunt es han sido o fueron amadas. Son amadas es un presente y para ese tiempo el latín usa las desinencias pasivas a partir del infectum, es decir, sería amantur.